Nosotros no somos solamente profesionales, somos analistas políticos, somos analistas de una realidad actual donde intentamos, ¿por qué? Porque intentamos, al tener un propósito político, es decir, de tratar de modificar la realidad, nosotros tenemos que ser conscientes de muchas otras cosas que alguien, cuando está en el consultorio viendo a su paciente, no tiene por qué saberlas. ¿Por qué? Porque trabaja desde otro lugar. Más allá de que, obviamente, tiene que estar al tanto de cómo uno dice una información a un paciente, por ejemplo, también, ¿no? Que también esto cuenta. Pero digo, tenemos que ser analistas en un momento cultural y tenemos que saberlo ver y saber cómo vamos metiendo fichas nuevas a este recambio cultural. Sí. Sí, a mí me evoca el video, la cuestión de cómo se construye ese discurso y se reconstruye el discurso a partir de las diferentes edades y cómo lo integra. Y me parece un buen elemento para llevarlo a un trabajo comunitario, a un trabajo en el que integra justamente, es decir, un discurso que no solamente se construye para los viejos y desde los viejos, sino desde los jóvenes en contraste con las mismas edades, ¿no? Que integra este proceso de vida, integra, insisto, estos discursos y que es una herramienta en el ámbito justo que se ha señalado desde la comunicación muy interesante. Cómo nuestro referente primero en nuestros grupos familiares permite esa construcción de las vejeces. Yo recuerdo, y perdón que hable del ejemplo muy particular, pero mi madre decía en algún momento de su discurso, pues mi idea de vejez es la casa, es lo que hemos escuchado en muchas ocasiones, y cómo de alguna manera el haberse insertado en grupos le ha cambiado de alguna manera, ha ampliado su red social y su perspectiva y el cuidado, y el significado del cuidado ha sido diferente, ¿no? Entonces, yo creo que el material, estar al tanto de los materiales que surgen desde estas disciplinas y el trabajo interdisciplinar, multidisciplinar es muy importante. Yo lo pienso más en estas cuestiones de análisis de lo que podemos llevar a las comunidades de lo que la comunidad propiamente está produciendo. De acuerdo totalmente, y la palabra construir y construir sirve, digo, la deconstrucción del discurso sirve justamente para mostrar cómo la gente cómo las cosas van cambiando, como que las realidades no son inmutables, y justamente el que nosotros podamos entender esta noción a veces medio compleja de realidad de la deconstrucción, que en realidad no es contar con las cosas, sino es ver cómo están construidas. En realidad este ejercicio histórico, lo me enseñaron Juan Pablo, o antropológico, esto nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si queremos analizar la realidad tenemos que tener elementos muy complejos para poder verlos y básicamente poder pensar que la realidad no es simplemente un hecho que se da, sino que se construye y que somos partícipes activos en esta construcción. Sí. A mí me significa como una luz al final del túnel oscuro que tenemos aquí, ver que se pueden o que se están haciendo ese tipo de experiencias, y me invita también a darme cuenta de la importancia de estar abiertos al aprendizaje de lo que en otros lugares se está haciendo, que han recorrido ya un camino que nosotros todavía no, estamos en el medio o en muchos casos empezando, y a veces queremos partir siempre de cero y que surja todo como algo nuevo o como una idea propia, me refiero a institucionalmente, ¿no? Y ver que, bueno, hay muy buenos ejemplos, pero sobre todo los caminos que hay que ir dando como parte de un proceso que tiene una serie de pasos que van desde lo que nos has venido platicando desde la conferencia hasta el día de ayer, y el cambio de esta narrativa, que es, me parece que es el primer paso importantísimo que tenemos que dar, y eso va a permitir que se vayan desencadenando situaciones. En Chiapas, por ejemplo, ha sido muy complicado, muy complejo, que se presten oídos a temas de envejecimiento y vejez y demás. Generalmente las respuestas son: este estado es un estado de jóvenes,
y esos son temas que no interesan. Y además, ¿cuántos alumnos hay en la licenciatura? Contá. en la licenciatura hay cerca de 200. Número. Es un número fuerte, sí. Sí, pero a pesar de eso, está esa mirada, prevalece esa mirada negativa. Hay un espacio en la radio que tiene mucho tiempo ya, que lleva una doctora que fue emblemática, delegada responsable del INAPAM, de este Instituto Federal para Mayores, y pues como un favor a ella, o por reconociendo todo lo que ha hecho, le permitieron tener un espacio en la radio. Se llama Hilos de Plata el programa, y tiene años, y por años ese programa lo único que hace es abrir el micrófono para que hombres y mujeres ya mayores, siempre de clases muy populares, canten con una guitarra. Y entonces es una hora que yo a veces lo he intentado escuchar y digo, hoy sí lo voy a oír completo. No puedo. Pero ahí está. Ese es lo único que hay, ¿no? Y buscar o proponer que se abran otras alternativas es una cerrazón muy fuerte. Entonces, bueno, es este aprendizaje que hay que insistir, quizás más ahorita todavía, en el cambio de estas narrativas y estar preparando ya las consecuencias, bueno, lo que pudiera seguir, que serían, ojalá, ejemplos como este. Roberto. Estaba la compañera. Sí, gracias. Estaba intentando un ejercicio gráfico de lo que hemos revisado ayer, lo que se está comentando ahorita, y no me alcanza la hoja. Entonces, les quiero comentar, estoy incorporando ahorita varios elementos que configuran justamente la noción general de lo que entendemos por envejecimiento, lo que yo estoy entendiendo por envejecimiento. Pongo en un eje, como si fuera un plano cartesiano, en las X, el desarrollo histórico del que hablaba Juan Pablo, ¿no? O sea, es como en términos del tiempo, pero no es el tiempo lineal, sino todo lo que acontece en el tiempo, ¿no? Y que es contextual, dependiendo de dónde estamos, pues ocurren diferentes cosas. Y además asumimos diferentes cosas, ¿no? Porque ahora sí que la realidad no se plasma tal cual, ¿no? Se interpreta. Y en otro plano, que sería el vertical, el de la Y, el contexto histórico de cada quien, porque no es lo mismo la clase social, lo que se comentaba ayer, el género, la condición de etnia, ¿no? ¿Cómo se asume? Dependiendo del lugar donde nos toca nacer, porque eso no es algo que esté a elección, ¿no? Nos toca nacer ahí, y de pronto hay reglas sociales que tenemos que acatar. Otras que afortunadamente rompemos, ¿no? Y otras que sin querer también van ocurriendo, vamos rompiendo también. Pero en una noción, digamos, de ubicar un punto entre esos dos ejes, pues nosotros situamos al viejo, a la vieja, en relación a otros puntos, ¿no? A su contexto. Pero eso es como lo situamos nosotros. Yo diría que no es solamente donde lo situamos en esos dos ejes, donde él se sitúa también, cómo lo vive. Y además cómo nos implicamos nosotros, porque somos parte de ese entorno, con nuestros prejuicios, con nuestro sentido de realidad, con nuestra propia experiencia humana. Entonces esto se va a hacer tridimensional, ya no alcanza el plano, ya tiene como otras posibilidades. Y lo que me lleva a pensar es justamente en este tema de las narrativas, entonces qué versión tenemos de nosotros, porque puede haber versiones oficiales, puede haber versiones de terceros, desde la profesión, desde la propia condición de la persona, desde el mismo estado de ánimo de la persona. Y entonces esto es una locura. Pero ahí está justamente la parte rica, ¿no? O sea, esa es como la materia prima con la que podemos trabajar, no lo digo en un sentido despectivo, sino de esa diversidad, de esa subjetividad podemos partir. Y creo que entre más complejo lo hagamos, nos da mucha más posibilidad de justo, no intentar abarcarlo, pero sí considerar cada vez más entornos diversos y gente que, si no es, creo que por estas posibilidades que tenemos quienes estamos entrando en este estudio del envejecimiento,
quizá no podría advertir esa realidad. No lo digo como en un sentido evangelizador, no, sino que somos como facilitadores ahí de procesos de pronto, ¿no? Gracias. A veces tenés que escribir esta idea, porque está muy linda. Tendrías que armar un articulito de esto de los planos y todas estas cuestiones, porque me parece que es una linda forma de poder pensar estas, de graficar, y graficar a veces es una ayuda siempre a nivel cognitiva para poder entender esto, y creo que sí, que en esta, digo, no sé si podría agregar mucho más porque está muy claro lo que dijiste, pero yo siempre digo que si hay algo que escucho es las frases hechas que van haciendo los viejos. Voy como siguiendo hasta qué punto se empieza a repetir una nueva frase. Una de las cosas que a mí más me habían sorprendido cuando yo trabajaba con este grupo, que tanto señalo, porque fue el que más tiempo estuve y donde pude ver además desde una clase muy baja, porque esta era gente que ni siquiera tenía la jubilación, y que recibía como una ayuda social y que no lo recibía ni siquiera en los centros jubilados, porque los jubilados tenían sus propios centros y estos eran los no admitidos. Y cuando yo empezaba a escuchar cómo iban modalizándose, es decir, cómo iban cambiando en la forma en que ellos iban hablando de sí mismos, yo empecé a decir, bueno, acá todavía no tenía demasiado el discurso narrativista, pero sí iba escuchando que algo iba pasando, que además de, como decía la compañera, las redes sociales que se iban armando y todas estas cuestiones, se iba armando un relato entre todos. Uno de los relatos que yo empecé a escuchar y que en ese momento no tenía demasiada aproximación a otros relatos que viesen lo mismo, por lo menos en lo cercano, porque las investigaciones en general no son tan narrativistas y no tomaban tanto esto, es yo desde que vine acá me cambió la vida, ¿no? Y yo empecé a decir, aparte en relación a lo evangélico, yo decía, les contaba a otros, a mis alumnos, qué sé yo, que parecían los relatos de Yo vi a Cristo. ¿Vieron esos programas de brasileros de la noche? Yo he visto a Cristo. Bueno, ellos decían lo mismo, de que yo llegué al centro jubilado, a este centro, yo cambié. Y a mí estas cosas al principio me agarraba como una especie de ¿qué cosa decirlo? Bueno, yo cambié, pues parecía que esto era una fanfarronería mía de que en realidad porque al centro que yo dirigía cambié. Y en realidad empecé a ver que ahí había un relato de transformación subjetiva, ¿no? Y en realidad en esta cosa exagerada casi que tenía este relato, me estaban diciendo algo, me estaban diciendo que había un corte ahí. Y esto después lo empecé a ver porque creo, bueno, de hecho publiqué mi primer libro, que es Proyectar la Vida, con pequeños relatos de ellos y de otros famosos, incluso una mexicana, de Silvia Pinal, que es una entrevista a Silvia Pinal, que ella no le había cambiado la vida a esa vida, al contrario, para mal. Y en realidad lo que empecé a ver es que después mucha gente empezó a empezar a hacer análisis narrativos, etnográficos acerca de los centros para adultos mayores, y esto empezaba a salir exactamente igual. Es decir, no era yo, era que los centros generaban esto. Y a mí esto me pareció súper interesante, y empecé a seguir estas frases hechas. ¿Por qué? Porque eran reveladoras de sentido. Cuando algo se repite mucho y uno ve que se repite acá y se empezaba a repetir en otros países, es decir, la cuestión de los abuelos, uno empezaba a escuchar y uno dice, ¿qué pasó que se armó un discurso? Probablemente la gerontología propugnó algo de esto, pero había algo de esto que también era producción de ellos. Esto de decir, a mí me cambió la vida vivir acá, esto era algo de ellos, nunca se lo habíamos hecho. Entonces, esto me parece que es seguir los relatos y tensar los relatos. Tensar los relatos, ¿qué significa? Que no es que yo escucho en todos estos. Uno escucha distintos relatos y uno pone en tensión con otros relatos. Es decir, bueno, mira, para vos la vejez es esto, sin embargo, para otros la vejez le empieza a pasar por otro lado. Y uno empieza a decir, bueno, miren, digo, ¿por qué yo cuento tanto la investigación sobre la felicidad? Para mí es mi caballito de batalla. Más allá de que yo no estoy investigando eso, aunque es parte de la psicología positiva, es una investigación muy seria, pero ¿por qué lo digo? Porque en realidad le rompe la cabeza a la gente. Romper la cabeza, ¿qué significa? No es hacerles creer, es poner en duda un conocimiento que probablemente no habían puesto en duda hasta el momento, que era que los viejos son tristes, que la vejez es una porquería, entonces que no vale la pena. Entonces, frente a esto, uno tiene que tensar la realidad y de ahí aparece algo nuevo. Entonces, esto es un poco el juego
que me parece que si te interpreté bien la última parte, es un poco lo que hacemos. Hay distintos relatos y en algún punto nosotros también elegimos hacia dónde vamos. Esta es la diferencia con la pura crítica. Nosotros elegimos hacia dónde vamos y esto es la gerontología comunitaria. Y sabemos que tenemos investigaciones que nos muestran que esto, cuando me cambió la vida y me cambió la vida para mejor, tenemos que escuchar que detrás de este cambio subjetivo hay un plus de bienestar que se está logrando. Y esto es un camino para nosotros. Marga. Bueno, yo cuando empiezo ahorita a visualizar esto que comentábamos de la gerontología positiva, de la gerontología social, de la crítica, ubico una situación para los que están más jóvenes iniciando en esto del envejecimiento. Algunos de nosotros pues, ya tenemos algunos años. Yo creo que la base fundamental es entender a la persona, con ese concepto de persona, de tú y yo, no de yo psicólogo, yo gerontólogo, yo te voy a educar, yo te voy a dar, yo voy a hacerte, ¿no? Sino ubicarnos en este plano, ¿no? Más para los jóvenes, porque en el momento que nos nace el sentimiento humano por ayudar, damos lo que tenemos, independientemente de positivo, crítico y no sé qué tantos bautizos que hemos dado, porque el tiempo va pasando, esto es inherente al tiempo. No podemos pensar en el 2015 como 1945, ¿verdad? Porque finalmente en ese momento fue el resultado de una bomba, ¿no? Estamos viviendo una vida que todos lo estamos viviendo conscientemente. Y tampoco como que entiendo a veces como que lo mágico, ¿no? Bueno, esto es lo mágico. No, a ver, yo creo que el conocimiento del humano debe de ser propio de la persona. El hecho de crear, en algunos momentos yo he estado en reuniones con funcionarios donde vamos a crear la ley del adulto mayor, vamos a crear el programa del adulto mayor, vamos a crear un programa de radio para el adulto mayor. Yo creo que no es tampoco para mí como que el resultado, ¿no? Vamos a crear unidades para los ancianos, vamos a crear hospitales para los ancianos. ¿No estaremos cayendo también? Y es una pregunta, ¿no? Hacia el otro extremo, donde yo les he platicado en las pláticas, a ver, no, o sea, el anciano tendría que estar en un ambiente igual que el de todos. A lo mejor ahí entra la diferencia del proceso educativo, del proceso de creación, de la cultura de la vejez, pero no nada más para los gerontólogos o para los mayores, sino para todos, para el niño. Yo he comentado en algunas reuniones para el gobierno del DF que ¿qué tendríamos que hacer en la cultura del envejecimiento? Bueno, yo no soy comunicóloga, pero yo le digo, mira, yo lo que empezaría a hacer es empezar con los niños, en el kinder y en la secundaria, primaria. La defensa, la protección del abuelo, el cuidado del abuelo, la creencia del abuelo, el valor del abuelo. ¿Sí? Porque nosotros, bueno, también de repente estamos ya en nuestro medio tan alienados también, ¿no? Y pensamos que lo de nosotros es el ombligo del mundo. O surprise cuando llegas a otro lugar y a ver, pero ahí están los niños, entonces, bueno, sí es cierto. Yo creo que la cultura y la educación, yo al menos lo veo en los usuarios que tenemos. La base fundamental ha sido la información y la educación que le hemos dado a los mayores. El que trabajen en grupos, el que trabajen entre ellos, el que vean que ellos tienen el mismo problema que yo y a lo mejor ellos tienen una forma de solucionarlo diferente, el convivir, el conbeber, ¿sí? El darle un trato preferencial, porque a lo mejor él tiene, ese es otro punto fundamental del anciano, la emoción y el sentimiento, creo que es lo que hace a veces la diferencia. Tienes un problema en la emoción, en el sentimiento, vamos a ver, en ese momento se sienten importantes. Cuando estamos a hablar del género, vamos a hablar de la sexualidad. Es que nunca había leído yo un libro de sexualidad, nunca había tocado un tema. Entonces creo que eso también tenemos que tenerlo claro. A mí por eso lo proyecto, porque hay muchos jóvenes aquí
y que igual, si no vamos a caer en que vamos a querer un canal para los mayores, porque mejor no hacemos un canal donde de televisión, donde aparte de todo lo que le dan, también le damos incluyente al anciano, porque creo que en algunos países, si lo dejamos así, pues vemos, ¿no? Pues ahí están en algunos países de Europa, ¿no? Viven puros viejitos en esta villa, ¿no? Y también si les tomas la temperatura emocional, también creo que tienen mucho problema. Porque yo creo que lo que hace falta es esto, la convivencia, ¿no? El hecho de que ellos participen, ¿no? Aquí algunos han hecho algunos intentos con la radio, algunos intentos con la televisión, pero bueno, pues finalmente cuando sientan que hay dinero porque son de consumo, ¿sí? Porque ya viene la idea de la masa, ya van a ser, la situación electoral en México está en manos de mayores. En muchos, en el Distrito Federal, está en manos de mayores. Perdón, no, eso es así como que algo que me surge. A mí me parece que esta interrogación siempre es insuficiente, porque esto fue, de hecho, un debate muy propio incluso de los años 70. Lo digo que es un debate que siempre tenemos que tenerlo como en mente. ¿Hasta qué punto construimos una unidad de viejos? ¿Hasta qué punto no la construimos? Pero al mismo tiempo, fíjate que vos decís, ¿hasta qué punto armamos algo específico para viejos? Pero también vos decís, bueno, hay que armar grupos para viejos. ¿Por qué? Porque finalmente lo que vemos es que si dejamos todo como que sin ninguna especificidad, en realidad lo que el riesgo está en que los viejos no encuentren un lugar. ¿A qué nos referimos con esto? Yo creo que nadie duda de que sería bueno de que las generaciones se intercambiaran, que las clases sociales se intercambiaran, que los géneros se intercambiaran y que el mundo fuese más fluido. Pero no lo es. Y que ante ciertas circunstancias históricas hay distintas formas de construir realidades y de facilitar que la gente encuentre un lugar. Yo me acuerdo cuando yo empezaba, que había toda una camada, y digo muy 70, ¿por qué? Porque era un ideal de unidad, de revolución cultural para todos. Yo me acuerdo, de hecho, muchos de los ideales marxistas, que era, los marxistas le contestaban a los gerontólogos de esa época, diciendo, en la revolución socialista todos vamos a estar en igualdad de posiciones, y no va a hacer falta debates internos. Incluso los debates feministas en algún punto se coartaron dentro del socialismo. ¿Por qué? Porque decía, ahí vamos a estar todos bien. Resulta ser que después las sociedades no se amalgaman como nosotros queremos. Y resulta ser que tenemos una cantidad de viejos tan jubilados que probablemente su punto de contacto entre sí sea más bien el tiempo libre y cierta relación con el Estado que se establece de depender de servicios de salud o de jubilaciones o de pensiones o lo que sea, que hace que ese sujeto, y también en un contexto cultural donde hay cierto nivel de prejuicio, que lo que lleva es que cuando el viejo empieza a entrar en espacios para jóvenes, no encuentra, por un lado, que se lo valore demasiado, muchas veces se encuentra con niveles de discriminación importantes, y por otro lado se encuentra con que ¿cuál es la gran diferencia de ir a un programa universitario para mayores a de ir a un programa universitario cualquiera donde uno va a estudiar lengua, por ejemplo? Que en el programa universitario para mayores la gente va a hacerse amigos. ¿Por qué? Porque necesita más redes sociales. Cuando uno va con un grupo de jóvenes, la gente termina, se levanta rápido y se va, porque tiene que hacer otras cosas. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo hacemos que la realidad sea más fácil y sea cuál es la estrategia adecuada para cierto momento histórico. Entonces, uno diría, ¿hacen falta centros jubilados? Yo en principio podría decir, ¿y para qué? Podríamos decir que vayan a cualquier lado, ¿no? Dejemos libre el terreno. Pero sin embargo, vos lo que decís es, en los grupos de mayores se encuentran, y se encuentran sensibilidades comunes, con lo cual hay un punto en común, que es es decir, el centro de jubilados hoy es una estrategia conveniente. ¿Por qué? Porque si no, no encuentran otro lugar.
Si yo hubiese dicho en los años 40 el centro de jubilados hubiese sido una estrategia conveniente en nuestros países, no. ¿Por qué? Porque la familia era el espacio. Y en esa familia funcionaba la cosa. Entonces, ¿para qué voy a ofrecer el centro jubilado? ¿Quién hubiese ido al centro jubilado? Los solteros, los que no tenían familia, los que estaban por fuera. ¿Se entiende esto? Que nosotros tenemos que ver la realidad y en este punto sí desde un lugar macro y no tenemos que tener vergüenza de pensar que somos analistas de esta realidad y en algún punto sí proponemos. ¿Proponemos desde dónde? Desde un lugar profesional que nos creemos más que los otros. Y un poquito yo le diría que sí. ¿En qué sentido? No porque nos la creamos de que yo sé más de la vida que un viejo o que un joven o lo que sea. Yo sé que hay ciertos conocimientos producidos por la gerontología que me autorizan a intervenir. Yo como psicólogo no sé más que la vida del paciente que viene. Sin embargo, me creo, y si no me creería, o vos como médica, o cualquiera de nuestros lugares profesionales, que algo sabemos para poder intervenir. Lo cual no significa hacer una nueva moral sobre la vejez, pero en alguna medida sabemos que hay ciertos núcleos de sentido con la variedad y la complejidad que presentó visualmente la compañera, donde vamos a tener que ser sutiles y que esto que yo les digo, si yo voy a una comunidad indígena, donde yo veo que pasa lo mismo que los bolivianos en mi país, donde la cosa funciona muy bien en la red comunitaria interna, no tengo por qué intervenir a proponer una red de iguales, o red intergeneracional, cogeneracional. ¿Por qué? Porque no tiene sentido, porque no voy a introducir demasiadas cosas nuevas. Pero, por ejemplo, en este mismo grupo había un señor que estaba trabajando con gente boliviana y peruana, que ya son distintos, peruanos y bolivianos tienen una modalidad cultural que son mucho más urbanos los que vienen de Perú, y donde la persona lo que estaba viendo era que había situaciones de aburrimiento, de cansancio, de cuidamiento, de no estar del todo contentos con esta especie de comunidad que funcionaba, y este señor se apropió de lo que nosotros le decíamos para poder llevarlo a su propio lugar. Entonces, en esto seamos buenos analistas de lo que va pasando. ¿Qué pasó ahí? Pero tengamos esta reserva ética que nos trae Marga en relación a poder pensar hasta qué punto y hasta qué punto esta estrategia intergeneracional funciona y hasta qué punto no, o hasta qué punto la estrategia cogeneracional funciona y qué tipo de sociedad estamos poniendo. Ella da un ejemplo de muchas sociedades norteamericanas donde apareció, por ejemplo, Sun City. ¿Saben lo que es Sun City? Fue la primera ciudad de viejos, hecha en un lugar de calor, lleno de canchas de golf, lugares... Hay una película muy, muy linda, yo creo que es de las más lindas que se han hecho de viejos, que en realidad mira la vejez desde otro lado, que se llama La Familia Savage, La Familia Salvaje, con este actor que que murió hace poquito tiempo. Este lugar se hizo para viejos, los jóvenes, los nietos pueden ir a visitarlo muy poco tiempo porque a los viejos les molesta, etcétera, etcétera. Yo si propongo Sun City en Argentina, lo más probable es que no venga nadie. Nadie quiere alejarse mucho de la familia. Se van a Mar del Plata y hay problemas incluso, ¿no? ¿Por qué? Porque se alejan de la familia y vuelven rápidamente. Entonces, pero en Estados Unidos funciona. Entonces, ¿por qué tengo que yo decir que eso está mal? No. Ahí funciona, acá no nos funciona. Tenemos una realidad que justamente el otro día, miren, mucho más puntual. Hay muchos proyectos de viviendas integradas, donde, por ejemplo, se agarra un edificio grande y viven adultos mayores con ciertas protecciones de cuidados internos y ciertas actividades comunes. A los únicos que se le pudo vender esto es a la comunidad judía en Argentina. ¿Por qué? Porque tiene una vida comunitaria desde siempre. Y porque entre la familia y la comunidad hay algo muy cercano. Entonces, vivir en una comunidad donde hay gente judía al lado, les viene bien. Están igualmente en la ciudad y están muy cerquita de la familia porque tampoco se alejarían, porque la comunidad no fortalece tanto. Entonces, lo que tenemos que ver es a quién le ofrecemos qué. Y esto es justamente salir de una posición de omnipotencia, pero no caer en la impotencia de decir,
yo veo y que las cosas surjan. Cuando Marga decía esto de decir la ayuda, yo entiendo que la ayuda siempre es importante, pero ¿desde dónde ayudamos? ¿Ayudo como la Madre Teresa? ¿Ayudo como un profesional? ¿Desde dónde esgrimo mi ayuda? ¿Desde dónde construyo esto? Pensémoslo siempre. ¿Vos querés decir algo? Hola, buenos días.